Muy bien. Bueno, este, pues mucho gusto volver a saludarlos. Vamos a comenzar con el tema. Esperamos poder, este, pues alcanzar lo que pretendemos. Lo que pretendemos realmente es identificar cómo desde nuestra posición en la docencia eh, nos es válido, legítimo, inclusive nos es propio generar cambio y transformación. Eh, Espero que les haya ido muy bien, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el módulo asignado. Eh, Sin antes, bueno, pues recordarles que deben de sacarse la selfie, que es el pase de lista. Eh, la verdad es que ha sido muy gratificante pues poder estar con esta dinámica, que aunque es en un espacio interactivo, digitalizado, de alguna manera se comparte, ¿no? Y ese es el principio fundamental. Muy bien, pues bueno, pues muy buena noche, excelente inicio de fin de semana y vamos a comenzar. La vez anterior estuvimos analizando desafíos, retos y desafíos, ¿no? Por ahí revisábamos los apuntes que hace Steven Pinker en cuanto a cuáles son aquellas estrategias que pudiéramos nosotros considerar y que fundamenten de alguna manera el desarrollo de la transformación que se busca. También los desafíos con Sigmund Bauman en cuanto a la sociedad líquida, vimos un poco acerca de razones por las cuales no se nos presentan estos contextos con la sociedad postmoderna de Lyotard. Y ahora, en la consecución, vamos a entrar justamente una parte clave y medular. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros decimos cobra sentido cuando la operación se lleva a cabo. Y la operación, el operador principal de todo esto, pues somos nosotros, ¿no? En tema de la docencia. Por lo tanto, lo que vamos a desarrollar a continuación va a ser un análisis de las bases, de cómo el docente o desde dónde el docente tiene campo y margen de acción. Todos sabemos bien y decimos, sí, todos los ciudadanos somos agentes de cambio, todos de alguna manera tenemos una participación con la comunidad y en ese sentido nos permite o nos habilita para poder intervenir en ella, ¿no? Todo lo que se hace, todo lo que se hace es justamente social, ¿no? Dice el maestro Ayau. Ahora, ¿qué vamos a comprender por rol? Cuando nosotros nos aproximamos al rol, el rol que yo ocupo como docente está directamente relacionado con el enfoque que tengo acerca de la docencia. Y el enfoque que tengo de la docencia me habla de la interacción y cómo tengo yo una noción general de con quién estoy trabajando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, vamos a partir primero de identificar modelos generales, ¿no? De lo que son las escuelas o las pedagogías generales. Después vamos a hacer un esquema de cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene diferentes áreas de estudio. Y después vamos a terminar con la evolución del rol docente. Esta evolución del rol docente está fundamentada en el trabajo del doctor Giovanni Marcello Francesco, que nos va a permitir identificar la dinámica que se da y cómo hay un reto siempre que estamos nosotros queriendo alcanzar. Pareciera que los alumnos van como un pasito adelante, ¿no? Y nosotros damos ese paso y ahora ya tienen otro, y ahora ya tienen otro. Eso es normal y eso es natural. ¿Por qué? Porque la educación está viva. Entonces no se puede quedar como estática, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, para poder explorar esto del rol docente como agente de cambio, para poder ser un agente de cambio, pues primero vamos a determinar dónde está el rol docente, ¿no? O de qué va esto del rol docente. Bueno, pues vamos a establecer que mi rol docente va a
tener mucho que ver con lo que yo entiendo por finalidad de la educación, ¿sí? La etiología es una ciencia que se encarga del estudio de los fines y haciendo una mención aristotélica totalmente, podemos entender que todo tiene un fin, ¿no? Y todo lleva hacia un curso. La etiología misma nos dice, la finalidad es la primera en intención y la última en ejecución. Por lo tanto, el rol va a depender de qué intención tengo y qué ejecución estoy logrando en función de esa misma intención. Pero bueno, históricamente, vamos a decir de manera general, existen diferentes finalidades que se establecen en modelos de escuelas, ¿no? Por ejemplo, la pedagogía tradicional o la escuela tradicional, la pedagogía nueva o la escuela nueva, la escuela crítica y la escuela tecnocrática. Si bien estas son modelos que se aplicaron, son modelos que todavía tenemos, nosotros en el sistema actual tenemos influencia de cada una de estas. Ojo, no se puede asumir un modelo puro, eso es claro, ¿no? Entonces, por más que quieramos eliminar pedagogías tradicionalistas, van a estar presentes porque no todo es malo ni todo es bueno, no sé si me explico. Aquí se trata de un análisis en función de lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, esta postura de que, es que tradicional, eres muy tradicional y se ocupa lo tradicional como si fuera un peyorativo, como si fuera un insulto, eso me parece que carece un poco de análisis. Simplemente la escuela tradicional cumplió su función en un contexto determinado. Tal vez ahora ya no pueda aplicarse varias cosas, pero eso no significa que nosotros podamos darle una lectura general y decir, oye, permíteme, esto sí puede ser útil en la actualidad, ¿no? Entonces, sé que ha sido muy criticada, pero de alguna manera propone un fin. ¿Cuál era la finalidad de la pedagogía tradicional? La finalidad última, de manera general, era formar el carácter del alumno. Ojo, las formas es otro rollo, ¿eh? O sea, yo puedo formar el carácter con un consejo, con una calificación, ¿no? Y también puedo formar el carácter del alumno con un borrador sazo o con, no, o con un coscorrón, como todos sabemos que en algún momento pasó esto, espero que ya no siga pasando, pero bueno. Entonces, las formas son otra cosa. Lo que sí quería era la formación del carácter del alumno. ¿Por qué la formación del carácter? Porque la formación del carácter permitía que el alumno pudiera enfrentarse a una vida, ¿no? De una manera, de una manera que manifestara fortaleza. Voy a decir algo, esto es opinión, no sé, tal vez estén en contra, a favor, pero yo creo que la pedagogía que en verdad educó para la vida fue la pedagogía tradicional, de verdad, porque los egresados de la pedagogía tradicional sí tenían como muy claro el tema de la responsabilidad, el tema del respeto, como que cuestiones mucho que forman carácter, sí se logró. Entonces, la finalidad de la pedagogía tradicional podemos sintetizarla en la formación del carácter. ¿Sí? ¿A través de qué? De las facultades del alma. Las facultades del alma son las facultades racionales, porque en la pedagogía tradicional, una persona, citando a Boecio, es una sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, la racionalidad es la que nos permite tener el dominio de nuestros impulsos. Eso es carácter, dominar nuestros impulsos. No es carácter de que, ahí viene Aguas porque es bien enojón, tiene mucho carácter. No, eso es de que está enojado, no sé, ¿no? El carácter, el que tiene carácter es aquel que puede gobernar sus impulsos. Por eso la educación tradicional, con sus formas, buscaba que el alumno tuviera temple y se pudiera gobernar en sus impulsos, ¿no? Después va a venir una revisión histórica, un avance, podríamos decirlo, histórico, y surge la pedagogía nueva. ¿Por qué decimos un avance histórico? Porque es cruel, pero es real. La pedagogía tradicional concebía al alumno, sobre todo a los niños, como un adulto incompleto, ¿no? Entonces siempre se veía al niño como el adulto que quiero que sea. Esto generaba que perdiera yo de vista lo que es. Y ese es un reclamo, me parece que muy legítimo. La pedagogía nueva, por lo tanto, se va a centrar
en el estudio científico del desarrollo del niño. Es decir, el niño ya ocupa un lugar en el desarrollo humano y por lo tanto, como ocupa un lugar, la pedagogía nueva tiene como finalidad que el niño se desarrolle autónomo, ¿no? De manera autónoma, que lo logre las cosas de manera autónoma. Y ese es uno de los preceptos, me imagino, bueno, quiero pensar que de los más atesorados, e incluso hasta en la actualidad. Volvemos a lo mismo, así como también en la pedagogía tradicional tenemos pros y contras, en la pedagogía nueva definitivamente también, porque también sabemos que un niño lo que necesita son límites, un alumno lo que necesita son límites. Si nosotros vamos a enfrentarnos a un grupo y no ponemos límites claros, pues entonces vamos a tener un problema. Yo les decía en unos cursos a padres de familia en unas escuelas, recordemos siempre, educar también es corregir. Si yo corrijo, también puedo educar. Punto. Las formas, ese es otro tema, pero la corrección es necesaria en la educación. Y es algo que la pedagogía nueva de repente como que sí dejó un poquito de lado. Bueno, en un momento vemos a dónde llegamos con todo esto. Después la escuela crítica pues va a tener una postura ya, digamos, un poquito fuera de la misma pedagogía y se establece dentro de un esquema o de un marco político, ¿no? Y entonces ya se comienza a dialectizar el proceso y entonces el profesor es como el opresor, el alumno es el oprimido, entonces como el opresor es el que lleva el contenido, pues ese contenido hay que sospechar de él, ¿no? El alumno tiene que sospechar de él y entonces el alumno tiene que desarrollar una crítica de la situación social para entender que la escuela no sea un instrumento de legitimización del poder opresor. Sabemos más o menos a qué va todo esto, ¿no? La nueva escuela mexicana sabemos que está cargada de una pedagogía crítica. Por eso el tema de los problemas con los contenidos, de que no encontramos como todavía una lógica, justificada, pues justamente, ¿no? Está siendo influida por esta crítica. Bien, y el último de los modelos, la tecnocrática. Esta se va a centrar como finalidad se va a centrar principalmente en que se forme, pero ubicando sus capacidades y habilidades laborales o las capacidades que van a poder permitirle desarrollarse, pero en un entorno propiamente laboral. Por lo tanto, estos 4 modelos que podemos decir que son paradigmas están influyendo en nosotros. Nuestro rol docente como agente de cambio en una situación social se va a ver atravesado por cómo defino yo los fines de la práctica, los fines últimos de la práctica. Sí creo que es importante la formación del carácter, sí creo que es importante la autonomía, una postura crítica, ¿no? Y las habilidades y capacidades laborales. No es una ley, no es una regla que tenga yo que afianzarme solamente de una, ¿no? Podemos tener tal vez apetencia o simpatía por varias, o inclusive por todas, pero esto definitivamente va a tener una manifestación clara de cómo llevamos a cabo nosotros nuestra participación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, comentario? No, todo me parece que está muy claro, ¿no? Entonces, la finalidad sí influye muchísimo, ¿no? Voy a agregar otra cosa, digo, a lo mejor está un poquito ya más profundo, pero también es importante, ¿se acuerdan cuando decíamos que primero humanidades, después ética, después técnica, después ciencia, ¿no? Que esto lo desarrolla Carlos Llano Cienfuentes en un libro que se llama La formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter, escrito en 2010. Se me olvidó, creo que la vez pasada, darles la referencia, pero bueno, apelando a esto, también la noción antropológica que tengamos nosotros acerca del alumno va a definir nuestro rol. ¿Qué es el alumno para mí? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Es mi antagónico? ¿No? ¿Es una extensión de mí? Y entonces yo quiero ver en él algo que yo quiero siempre que se vea, ¿no? ¿Es alguien ajeno a mí? ¿Es una transacción?
O sea, es una persona que lo único que pasa es que me permite que yo gane dinero con lo que le digo. Si se dan cuenta, o sea, la noción antropológica que tengamos va a definir mucho de nuestro rol. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ellos lo van a percibir. El alumno va a percibir qué soy yo para el docente, ¿no? La importancia, por ejemplo, de darle la atención que requiere, de ponerle un límite. No sé si me explico. Ahí ya sé todo lo que podemos nosotros identificar como rasgos, ¿no? De nuestro rol. Entonces, primer punto de este planteo, el rol docente como agente transformador o agente de cambio. Primero, plantearnos bien cuál es nuestra finalidad de la educación. O sea, ¿cuál es mi finalidad? ¿Cómo combino estas finalidades? No es nada nuevo, esto ya se ha hecho, son modelos, son incluso currículos, son planteamientos, son programas de estudio. Todo esto está influido dentro de este esquema o de alguno de estos esquemas o combinación de esquemas. Y segundo, ¿qué noción tengo yo por alumno? Una ocasión le decía yo a un grupo de psicología, ¿qué es un paciente? Psicología clínica. ¿Qué es un paciente? No lo podían como entender muy bien. Decían, pues es una persona que viene a pedir un servicio. Solamente es quien te va a pedir un servicio. Si profundizamos mucho en eso, vamos a encontrar claves de cómo nosotros estamos concibiendo y por lo tanto, cómo se manifiesta nuestra práctica dentro del aula, en el caso del docente. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, no? ¿Todo bien? Bueno, ahora voy permítanme un segundo, voy a cerrar esta presentación en un momentito. Si tienen alguna duda, con confianza, ¿eh? Sí, y déjenme nada más abrir esto. Un segundo. Ay, Dios, no está aquí. A ver. Ujú. A ver, ustedes me dicen si se ve la publicación. A ver, ahora sí. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, ahora, vamos a establecer un esquema general del entorno, digamos, educativo, donde el docente tiene el rol principal, que es guiar el proceso. ¿Sí? Sabemos que hay un giro paradigmático en el cual se pone, por ejemplo, en la escuela nueva, se pone al alumno en el centro, ¿no? Ahora ya no está el alumno ni el docente en el centro está la comunidad, ¿no? Entonces, estos movimientos van generando, digamos, un importante impacto en la cosmovisión del rol docente. Se quitó la presentación, permítanme. Permítanme, a ver, ahí va. Ahí estamos, bueno, muy bien. Ya está. Bueno, bien. Entonces tenemos, ¿si lo ven? Disculpe, ¿sí se ve? Perfecto. Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Tenemos Sí, se ve. educación, ¿vale? Tenemos educación. Ahora, eh, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Constituye los elementos de lo que la educación se define. Aquí estamos hablando de una educación escolarizada porque es el rol docente. Entonces vamos a tener como planteo una pregunta. Permítanme. La pregunta es, listo. Ay, Dios. ¿Cómo debe enseñarse?
¿sí? Esto es importante porque si nosotros entendemos el planteo de cómo debe enseñarse, estamos hablando de un aspecto normativo de la educación. ¿Quién nos responde a esta pregunta? Bueno, nos lo va a responder la pedagogía. La pedagogía nos va a responder cómo debe enseñarse, ¿no? Ahora bien, no es lo mismo cómo debe enseñarse a con qué debe de enseñarse, ¿no? Es muy diferente. ¿Con qué debe de enseñarse? Esto nos lo va a responder la didáctica. Ahora, si decimos que es un proceso, entonces cabe la pregunta, ¿cómo todo proceso lleva un diseño? ¿Cómo se diseña? ¿Cómo se diseña el proceso? Eso nos lo va a responder la teoría curricular. Bueno, primer planteo. La educación como proceso va a tener, va a tener interrogantes. ¿Cómo se debe enseñar? Eso nos lo plantea la pedagogía. ¿Con qué debe enseñarse? No es lo mismo. ¿Cómo debe enseñarse a cómo o con qué debe enseñarse? No es lo mismo. Eso no lo plantea la didáctica. ¿Cómo diseñamos el proceso? No lo plantea la teoría curricular. Y después, ¿cómo se valoran los resultados? Cómo se determinan los resultados? Eso nos lo va a determinar la evaluación, ¿va? Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Aquí lo voy a poner, la evaluación. La evaluación. Bueno, primer punto. Disculpen que está ahí medio apretadito, pero ya no quiero moverle tanto. Primer punto. Si nosotros vemos complicaciones en la transformación que debemos de generar en nuestros alumnos, ¿no? Tenemos que revisar cuál es nuestro rol, justamente nuestro rol docente, ¿no? Nuestro rol docente se va a ver atravesado por diferentes dimensiones. Un problema en nuestra influencia o en nuestro desarrollo de la transformación que queremos con los alumnos puede ser pedagógico y a lo mejor se quiere resolver desde el currículo. Puede ser de evaluación y a lo mejor se quiere resolver desde la pedagogía. Puede ser didáctico y a lo mejor es curricular. ¿Qué queremos decir con esto? Que el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol docente, también implica determinar con precisión en qué área se encuentra el problema. Si nosotros no identificamos en qué área se encuentra el problema, difícilmente vamos a poder resolverlo en temas propiamente de proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, una corrección del exterior a nuestra práctica docente tendría que contar con los elementos específicos para poder observar el problema de dónde viene. Primer punto dentro de la evolución perdón, dentro del rol docente, identificación del problema en un ámbito o dimensión dentro del proceso. ¿Por qué digo esto, profesora Lourdes? Porque muchas veces hay problemas que ya nosotros no podemos entrar. Van a haber cosas que por más que nos angustien, nosotros ya no vamos a poder involucrarnos. Van a haber situaciones que por nosotros, por querer ayudar al alumno, podemos salir hasta perjudicados, ¿no? Entonces, tener claro que el rol docente es disciplinar.
es disciplinar, es decir, no perder nunca de vista, ni que pierda de vista que el docente es el docente. Con esto, y ojo, es una opinión, con esto yo creo que se fundamenta muy bien de que el docente no es el amigo del alumno, es su docente. No quiere decir por esto que no le va a confiar cosas, que no se va a llevar bien, pero los términos y lo que identifica al alumno del docente es muy importante. Si él lo identifica como su amigo, ¿no? Un amigo que hace por el alumno. Ah, bueno, ¿no? Entonces se va a, es mi cuate, es mi amigo, ¿no? Pero si identifica muy bien su posición de docente, justamente va a hacer algo que le va a permitir nunca perder de vista que esto es un proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. No queremos decir que también, no por esto quiere decir que nos vamos a pelear, que nos vamos a ser demasiado permisivos, no. Simple y sencillamente es que tenemos como docentes que defender, resaltar y rescatar nuestro rol principal que tanto lo han querido, sí, digamos, erradicar, desplazar. No, hay un rol muy claro, muy preciso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, si nos ponemos un poco más en este mismo diálogo, podríamos decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿quién se encarga de estudiar los factores externos que influyen en el proceso? Porque es claro, vamos a poner un ejemplo, 1 de la tarde, calor a todo lo que da, secundaria, 40 pubertos, ¿no? Alguna vez lo comentábamos, ¿no? Sudados, viene de educación física, barrosos, no, o sea, en un cuartito muy pequeño. Eso influye, claro, desde luego, y para eso está la sociología de la educación, como una herramienta también extra. Si el alumno no entiende, si el alumno tiene problemas de aprendizaje, si el alumno tiene, no sé, un déficit de atención, no sé qué más, lo va a referir eso la psicología de la educación o la psicología educativa. Seguimos con esta línea. La importancia del proceso, la importancia de la escuela, la importancia de la educación, esa nos la muestra la historia de la educación. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Hubo un tiempo donde las mujeres no podían ir a la escuela, hubo un tiempo donde las mujeres no podían estudiar, y eso las muchachitas no lo saben o no lo han pensado. Entonces, ¿cómo van a valorar el hecho de ir a la escuela si no se dan cuenta que la verdad es un triunfo de la civilización occidental que estemos en la escuela todos? Y por último, ¿quién se va a encargar de responder la pregunta fundamental? ¿Para qué enseñar? La filosofía de la educación. ¿Para qué estás estudiando? ¿Para qué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿No? Entonces, si se dan cuenta con lo que quiero demostrar en este ejercicio, es que el rol docente de entrada, para poder tener una multidisciplinariedad, se requiere, ¿no? De no perder de vista la figura que es y el rol que es, el docente, quien lleva el ritmo, quien determina los ritmos, quien lleva la responsabilidad del grupo, ¿no? Ese primer planteo. Ahora, pasando a esto, ya tenemos aquí un esquema. De hecho, podríamos decir una licenciatura en ciencias de la educación, ahí están sus materias. Van a ver de pedagogía, de didáctica, de sociología de la educación, todo eso. No sé si les platiqué esta anécdota del señor, del pedagogo que lleva a su perro a la conferencia. No sé si se acuerdan de eso. No, o no se las comenté, no recuerdo. ¿No? Sí, sí, la contó. Ah, perfecto. En 2 clases. Perfecto. Ahora, ya está todo. Ya está todo. O sea, ya, para qué buscamos más? Si ya nos está diciendo que tal, no sé, que tal disciplina nos va a ayudar para resolver esto, tal disciplina para resolver esto. Pero estamos hablando de un entorno dinámico, ¿no? Y como decíamos con el pedagogo, le enseñé pero no aprendió, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno es un ente vivo y porque el contexto está cambiando diametralmente. Por eso vamos a ver la práctica docente, ¿sí? Ojo,
Ya vimos, finalidades de los modelos de educación o los modelos pedagógicos generales. Y hay un rol de determinar qué es lo que quiere el docente, ¿no? Debe de él tener en cuenta hacia dónde va. Siguiente, la capacidad de igual de identificar dónde están los problemas y mantener su rol en torno a la direccionalidad del proceso, ¿no? Y tiene de apoyo diferentes disciplinas. Ahora, no podemos decir que el alumno es pasivo, el alumno es activo. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son, digamos, como las características principales en la evolución del rol docente, porque el rol docente ha ido cambiando. Ahora, vamos a buscar elementos para que se fundamente la práctica docente. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso. Como es un proceso, no podemos quitar elementos, ¿estamos de acuerdo? En un proceso X, quitamos un elemento y el proceso ya no se dio. Esto me parece que está claro, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos del proceso de la educación? Enseñanza, aprendizaje. Si quitamos aprendizaje, entonces estamos fragmentando el proceso. Por lo tanto, este análisis va a buscar la dinamicidad y la interacción de los dos. Vamos a partir del planteamiento fundamental. ¿Qué es la educación? ¿Sí? La educación es un proceso íntegro de desarrollo de las facultades del hombre. ¿Cuáles facultades? Todas, ¿no? Todas. Volitivas, afectivas, cognitivas, personales, éticas, todas entran ahí. Artículo tercero dice, por consiguiente, ¿no? La educación tenderá al desarrollo de las facultades, ¿sí? Del hombre. ¿Cómo podemos organizar estas facultades? Voy a remontarme al esquema griego, logos, etos y bios. ¿Qué es el logos? Facultades cognitivas intelectuales. Etos, comportamiento. Etos viene de ética. Y bios, salud. Primer planteo. La educación tiene que involucrar a todos. ¿De qué me sirve una facultad intelectual si el comportamiento es de lo peor? No sirve. ¿De qué me sirve una facultad intelectual buena, un comportamiento bueno, si la persona atenta contra su cuerpo? ¿Sí me explico? Creo, profesores, compañeros, creo que es momento y que todos nosotros podemos comenzar a generar ya esta dinámica de cambiar un poquito qué es la educación. Ya saben, ¿para qué estudias? Si el que vende lotes, bueno, o sea, vamos, a lo mejor sí, digo, el señor tiene un mejor carro, pero no está educado. O igual y sí. O sea, esto creo que ya es una situación que está fuera ya del lugar, porque es entender la educación como un mero trámite para poder ganar más dinero. Ojo, sí está bien capitalizar lo que aprendemos, pero para el ejercicio de una profesión. Entonces, la educación, si nosotros vemos en el esquema griego, nunca dice, no sé, el negocio, ¿no? O trabajo. O sea, no, la educación impacta logos, etos y bios. Y esta integración de elementos en cualquier lugar van a tener éxito, en cualquiera, en el plano laboral, en el plano personal, en el plano tal. Y qué mejor que sea ofreciendo un servicio de bien para las demás, ¿no? Y un servicio de bien pues va a involucrar justamente una especialización. Por lo tanto, la educación es antropológica. La educación es antropológica. Los griegos, por ejemplo, en el esquema griego de la paideia, por ella a lo mejor recuerden un poco ese. Bueno, ¿qué es la paideia? La paideia, digamos que es como el ancestro más antiguo de lo que entendemos por educación. Pero la paideia estaba más relacionada con cultura. Era como el culto, la persona culta, ¿no? Entonces, la paideia aspiraba a que todos desarrollaran el intelecto, pero también el comportamiento, las virtudes, pero también el cuerpo y la salud.
De ahí los Juegos Olímpicos. Ustedes saben, por ejemplo, bien que Platón, ¿no? Era su apodo, porque su nombre era Aristócles, pero le decían Platón porque tenía una espaldísima, tenía unos bicepsísimos, o sea, porque los tipos hacían ejercicio, o sea, sabían que el cuerpo sano en mente sana, ¿no? Como se dice. Yo no entiendo dónde se fue degradando esto. Y hasta el grado de que el alumno ahora dice, no, pues es que yo estudio para ganar dinero. A ver, espérame, ¿de dónde sacamos eso? ¿No? Yo sé que a lo mejor suena muy conservador, hace 8 días que veíamos la posmodernidad y esto, pero bueno, yo no entiendo la educación para ganar dinero. Eso en todo caso sería una capacitación de ICATI. Digo, con todo respeto, no está mal, pero el término educación así en grande, únicamente reducirlo para capacitación para el trabajo, no me parece que sea adecuado. Sí incluye el hecho de que tienen que capitalizar eso y obviamente, ¿no? Tener un mejor empleo y todos aspiramos a ganar más, pero no se reduce a eso desde mi perspectiva. ¿Y cómo lo fundamentamos? En la misma base de lo que es la definición de educación. En este sentido, los griegos planteaban, tienes que actuar como piensas. ¿De qué me sirve una persona que piensa de una manera, pero actúa de otra? Ese es un valor importantísimo en la educación. Tienes que ser consistente y coherente con las acciones y los pensamientos que tienes, ojo, de ti mismo, ni siquiera de los demás. Y esto no tiene sentido si no cuidamos nuestro cuerpo y no cuidamos nuestro ambiente. No tiene sentido porque nuestro ambiente está inmersamente relacionado con un entorno y eso nadie lo puede negar. Entonces, nuestro rol docente, aparte de esto que dijimos, no quiero igual cargar más de trabajo, estamos haciendo una reflexión que yo sé que todos hacemos, pero nuestro rol docente también se involucra en la distinción de lo que propiamente es educación. Hace tiempo, no sé, en las escuelas se le enseñaba al niño a lavarse sus manos, se le enseñaba al niño a pedir la palabra antes de hablar, se le enseñaba, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que decíamos hace rato, es formación del carácter, porque justamente el carácter es ¿cómo se llama? El dominio de los impulsos a través de las facultades intelectuales y comportamentales. ¿Por qué intelectuales y comportamentales? Porque para los griegos o para la versión clásica, las facultades del alma son inteligencia y voluntad. Inteligencia y voluntad es razón. Por lo tanto, el carácter a través de la razón. Ese es el fin último de la escuela clásica, ¿no? Si a esto, para no caer como una especie de conservadurismo rancio y evidente, si a esto le agregamos que esto puede acompañar para un desarrollo autónomo del alumno y que él mismo identifique esto, ya le estamos metiendo escuela nueva. Y si a esto también le fomentamos un espíritu crítico para él mismo, puede dar más, ya estamos metiendo escuela crítica. Y si todas estas capacidades las dirigimos hacia lo que el alumno quiere dedicarse y hacia lo que en verdad tiene como aspiración de proyecto de vida, ya está la escuela tecnocrática. Pero a lo que voy, la base es integral. Un pensamiento, por muy bueno que sea, no nos va a conducir a ningún lado. Tiene que ir acompañado de un comportamiento y obviamente del cuidado de la vida. Dicen los clásicos algo muy, muy padre. Dice, no puede haber un feliz en un mundo de infelices. O sea, tu persona, tu individuo, tu alumno, no vas a poder ser feliz si los de a tu alrededor están sufriendo. Eso es un hecho. ¿Y cómo se llama? Humanidad. Entonces, hasta este punto, ¿qué quisiera compartir? Que en este rol de identificar la educación como antropológica, acompañar esos pensamientos y esas buenas intenciones de los alumnos con un estímulo que les permita preguntarse por qué no llegan a la acción. No, está canijo el problema de esto, está canijo el problema del agua. Ajá, ¿tú qué has hecho? ¿Sí? ¿De qué me sirve un pensamiento
si no lleva un comportamiento de base. Una vez recuerdo al expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Que le dijeron, le pasa un señor, a lo mejor se acuerdan de este hecho, fue muy curioso porque pasa un señor, lo saluda, le da la mano y pues el presidente lo saluda y le dice el señor presidente, vengo a decirle que es usted un hombre de palabra, no de hechos. Muchas gracias. Y Enrique Peña Nieto le agradece, como es un hombre de palabra, pero no de hechos. ¿No? O sea, no, o sea, de palabra, ¿qué me sirve, no? Entonces, así pasa mucho con los alumnos. Sí, es que esto, es que yo pienso, es que yo creo, es que acá, es que debería, ajá, pero ¿tú cuándo? ¿Tú cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo te vas a dar la oportunidad de hacerlo? Solo de esa manera cobra sentido la educación de verdad. Y ustedes lo saben muy bien. Si no hay un comportamiento que manifieste que la persona está pasando por un proceso de formación, no va a pasar nada. Y entonces sacamos la educación de esa idea que se llegó a tener de que únicamente eran puros procesos cognitivos. Y no me importa lo demás. Ah, pero eres una mala persona. No, pero para mí sacaste 10, eres un niño de 10. Hay una visión más integral, ¿vale? En suma, ¿de qué me sirve que seas muy inteligente si tu inteligencia la estás utilizando para poder brincarte las clases? O la estás utilizando para poder mentir o para hacerte la víctima. No sirve de nada. Y nosotros, digo, entramos todos en eso, ¿no? Tiene que ir acompañando el pensamiento, el comportamiento y la salud. Rol docente, presentar la educación antropológica. Cada quien ya sabrá su propia forma, su propia manera. Tal vez lo hacen, estoy seguro que lo hacen, pero no está por demás recordarlo. Ahora, estos elementos del proceso, enseñanza-aprendizaje, van a estar en una dinámica para entender la evolución del rol docente. Ya vimos aspectos del rol docente. Ahora vamos a ver evolución del rol docente. ¿Vale? Y esto parte de un planteo muy sencillo que nosotros vivimos a diario. Nosotros vamos caminando por el salón, por la escuela, por el colegio, y de repente pasan unos alumnos, adiós profesora, adiós, pasan otros, adiós docente, adiós, adiós maestra, adiós. Y entonces uno dice, bueno, maestra, docente, profesor, funcionalmente todos contestamos, ¿están de acuerdo? Digo, por ahí ya viene el quisquilloso que dice, no, maestra, no, porque no tiene la maestría, ¿no? O sea, no, o licenciado, por favor, porque, bueno, vamos, ¿no? Ya ahí ya cada quien tendrá su forma de verlo, ¿no? Pero en realidad, o sea, ¿cuál es el sentido de esto? El lenguaje, los términos, eh, ahí está la herencia de la evolución del rol docente. Porque en algún momento, quienes tienen la vocación, en algún momento soñaron con ser el profesor. En algún momento se pensaron con ser el profesor. En algún momento hasta jugaron, ¿no? De niños, jugamos que éramos profesores. Pero bueno, por lo tanto, vamos a ver la evolución del rol docente en este ejercicio de la diferencia entre profesor, maestro y docente. No van a ser definiciones etimológicas, no van a ser raíces latinas, no es el momento. Lo que queremos es la función que cumple con relación al que aprende. Eso es lo que principalmente vamos a buscar aquí. Y entonces, ¿qué tenemos? Un esquema muy general donde vamos a ver que la primer figura que se manifiesta es el profesor. ¿Por qué la primer figura? Porque ya dijimos, por ejemplo, la educación griega, pues no tenía mucha relación con lo que se hace ahora, ¿no? No sé, la escuela de Aristóteles, el Liceo, enseñaban caminando, ¿no? Platón, o sea, no era como ahora el modelo que tenemos, un aula con bancas y con todo esto. Esto de profesor, estamos hablando de la escuela moderna, que su origen más identificado está en el modelo de la escuela prusiana.
No sé si recuerden que lo platicamos por ahí en algún momento. La escuela prusiana, que fue un modelo que sirvió muy bien para la cárcel, para la fábrica y para la formación militar. Por eso la fábrica, la cárcel y la formación militar tienen chicharras para poder salir al receso. Digo, en unas escuelas ya se está quitando esto, pero es así. Por eso cuando pasamos por una escuela parecía cárcel, ¿no? Y tenía hasta alambres de púas. Dices, ah, caray, pues que los niños son tan canijos o cómo, ¿no? Por eso todos usan uniforme, por eso tienen actos cívicos. Ese es el modelo de la escuela prusiana, el que tenemos realmente. Porque por más que le quieramos inventar, está una silla de un neófito o un discípulo y un maestro al frente. Mal o bien, digo, eso no, difícilmente ni la inteligencia artificial creo va a cambiar eso. Pero bueno, entonces, después, otra situación importante, el maestro. Después del maestro, el docente. Después del docente tenemos el educador y después el mediador. Este mediador es el que a veces nos dicen el facilitador. Bueno, vamos a hacer el recorrido. Yo recomendaría mucho que cada uno reflexionáramos en verdad por dónde está nuestra práctica. No nos la digan, digo ya cada quien. También no se trata de estar aquí evidenciándonos. Yo sé que a todos nos falta algo, a todos. Bueno, por lo menos, ¿no? Pero vamos a ver este rol y qué retos nos tiene en la actualidad, ¿va? Muy bien. Pero ¿qué creen? Hay algo interesante. Así como hay maestro docente, también hay alumno estudiante, ¿se dan cuenta? Igual, ¿y qué creen? Digo, ya no voy a meterme en los términos etimológicos, pero está interesante igual, ¿eh? O sea, los términos etimológicos de cada uno tienen una significación interesante. El profesor tiene de correspondiente al alumno, el maestro al estudiante, el docente al discente, el educador al educando y el mediador al educando. ¿Por qué hacemos este ejercicio? ¿Por qué metemos al alumno? Si estamos hablando del rol docente, porque el rol docente no se entiende si su corresponsal es el alumno. Sería, si se dan cuenta, sería hablar de ideales que tú dices, bueno, pero ¿dónde está ese mundo? El docente tiene que ser facilitador y tiene que conocer su entorno y tiene que ser moralmente amplio, tiene que atravesar paredes y leer las mentes y aparte leer ¿cómo se llama? Leer tarot, ¿no? No, o sea, no, y tú, ay, no, pues ¿dónde está ese docente? Pues tú eres docente, ah, caray, ¿en serio? Y entonces se va generando un esquema como que cuando estamos en las aulas de pedagogía o de educación, yo veo a las alumnas así, enamoradísimas de la educación, y yo les digo, yo creo que ustedes han de tener la idea de que van a llegar a un aula donde van a ver alumnos que son casi ángeles todos, ¿no? Y que te van a cargar tus cosas y que te van a admirar, ¿no? O sea, y casi te van a hacer reverencia. No, Dios mío, por el amor de Dios, el mundo no está así. Y qué bueno, realmente. Imagínense qué aburrido sería. No sé si es consuelo o qué, no, pero bueno. Entonces, se tiene que tomar en cuenta la interacción. O sea, ¿qué nos ofrece el alumno? Y esta, ¿cómo les diré? Como esta dinámica, ¿va? Pero bueno, primero vamos con el profesor. ¿Cuál es el profesor? El profesor, la primer figura, es un tipo que casi es un científico. Es un tipo que sabe de todo. Es un tipo que sabe de verdad hasta ni lo que te imaginas. No, es un segundito, déjenme nada más ver aquí rapidísimo algo, ¿no? Permítanme. Bien. Hola. Hola, creo que sí, pero no sé si estoy en mi cerebro. ¿Cuál? No, pues yo creo que sí. Es muy interesante una mina, porque no tenemos millones. ¿Vale? Ahora. Una disculpa, ¿eh? Bueno, el profesor es aquel que sabe todo, todo, todo. Ubiquémonos un poquito en el tiempo.
Es aquel en el que sabía de derecho, que sabía de gramática, sabía de geografía, o sea, pero era un súper experto, tenía una ortografía impecable, sabía de caligrafía, o sea, escribía de molde, o sea, sí, sí se dan cuenta esta figura, ¿no? Era un tipo de verdad admirable, era quien poseía el conocimiento. Yo creo que podemos ubicar muy bien esta figura en las películas del cine de oro, ¿no? Mexicanas, como los profesores eran, lo que es el profesor y el cura, decían, ¿no? El profesor representando la ciencia y el cura representando a Dios, o sea, el profesor era respetadísimo, pero el respeto se lo ganaba por íntegro, era un tipo moral, era un tipo de conciencia, o sea, no, una cosa de verdad inspiradora, inspiradora. Pero ¿qué pasó? Pasó algo. El profesor, por lo tanto, ¿cuál va a ser su mayor cualidad? Su mayor cualidad del profesor es que sabe muchísimo. Es más, el alumno, las dudas que tenía, le voy a preguntar a mi profesor. Es que mi profesor dice, o sea, el profesor era el que lo sabía, ¿no? Sin embargo, va a pasar algo. El alumno va a decir, ok, sabes mucho. ¿Cómo sabes, Dios mío? Pero ¿qué crees? Hay un pequeño problema porque no te entiendo. Ahí va. No te entiendo. ¿Qué significa esto? Una cosa es que sepas mucho y otra que sepas explicar. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente vamos a una conferencia o un simposio, no sé, ahí viene el super experto y dices, ¿cómo sabe este? Cuando de veras sabe, ¿eh? Y sales de la conferencia y dices, no, ¿cómo sabe, Dios mío? No, no, es una cosa impresionante. Oye, ¿y qué aprendiste? ¿Quién sabe? Pero sí, de que sabe, sabe, ¿no? ¿Y qué te dijo? ¿Quién sabe qué decía? Pero sabe, sabe, ¿sí o no? Y salimos bien contentos. Ese es el profesor. En algún momento histórico, compañeros, llegó un punto donde el alumno ya no le entendió, porque el profesor llegaba, se sentaba, sacaba su libro y comenzaba a disertar. Era la cátedra magistral. Entonces, este profesor no se movía de ahí. Entonces, el alumno, ustedes saben, digo, de acuerdo con las neurociencias cognitivas, el alumno lo ve en una misma posición, el cerebro, en cuanto a actividad, empieza a bajar. ¿Sí se acuerdan lo que dijimos de la atención sostenida? Sí les comenté, ¿no? Imagínense un profesor de este calibre, que sabe muchísimo, pero Dios mío, y luego aparte que en ese tiempo no podías ni reírte porque ya te daban un coscorrón, o si volteabas y ya decías, ya te ponían hasta con blog, creo, en medio, imagínense la cosa, ¿no? Entonces el alumno dice, sí, es que sabe mucho el profesor, pero no le entiendo, no le entiendo. Bueno, pues tiene que surgir otra cualidad llamada maestro. El maestro, el maestro por consiguiente, ya sabe enseñar. O sea, sabe mucho, pero ya sabe enseñar. ¿Por qué? Porque el maestro mueve sus manos, porque el maestro se desplaza por el salón, porque el maestro se agacha con él, va para acá, va para allá, va a hacer, escribe, raya, anda, ¿no? Entonces, eso es pedagogía. Ya hace cambios de voz, ya no está hablando con el mismo tono, el profesor era un mismo ritmo. Entonces, como dice la página número tal, tal, parece que te están haciendo, ¿sí o no? Y ya no van a estar los muchachos así, ¿no? Unas cabeceadotas. Pues le preguntan, ¿sí quedó claro? Sí, sí, sí. Y tú por dentro, ¿qué sé qué está diciendo? Pero bueno, no sé si a ustedes pasó, yo incluso veo mis apuntes. Aparte, les voy a platicar que yo cuando estudié la licenciatura, pues tenía que trabajar al mismo tiempo. Yo trabajaba en ese tipo de policía, ves que le digo que fui oficial capacitador de la policía. Entonces, a veces me tocaba llegar a las clases, de hecho, muchas veces con 72 horas sin dormir, o 24 de verdad. Entonces, era una cosa tremenda. Mira, te lo juro, y sí, de verdad, que yo en las clases llegué a hacer esto. En serio, de verdad. Y yo me acuerdo, los profesores me decían, oye, ¿tú qué te pasa? Échale, échale, porque se me cierran los ojos. Es que estaba bien buena la clase, de verdad.
No sé si les platiqué una psicóloga una ocasión, yo estaba ahí batallando con esto del sueño y yo entrándole, ¿no? Y dice, a ver, vamos a hacer un ejercicio, cierren los ojos, ya no los abrí. En serio, de verdad me quedé dormido y todavía me regaña. Compañero, no te duermas, pues tengo 24 horas sin dormir, ¿usted para qué me dice que cierre los ojos? Bueno, ya vete a echar agua o a ver, hazte algo por allá afuera. Pero bueno, a lo que voy con esto. Imagínense, con todo esto, y todavía el profesor que sabe mucho, por el amor de Dios, sabes mucho, pero ¿qué crees? Me estás arrullando. O sea, de verdad, no es nada personal, pero el maestro llega con una revolución distinta. Y a ver, vamos a hacer esto, y órale, y no sé qué, ya, y más interactivo, y a ver tú qué dices. Entonces le da un dinamismo diferente a la clase y entonces ya se despiertan, ya no están nada más en un ritmo, ¿se entiende? Pero ¿qué creen? El estudiante sale con algo. Profesor, sabes mucho, pero no te entiendo. Maestro, sabes mucho, ya te entiendo, pero ¿qué creen? No te creo. Pero es que ya te lo expliqué así. Sí, 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 ya me quedó claro, ya te entendí, pero no te creo. Es muy diferente que me entiendas a que me creas. Y entonces surge otra cualidad, la cualidad del docente. Ese es el docente. ¿Y qué va a hacer el docente para que le crea? Demostrarlo, saber demostrarlo. Entonces, ya te lo expliqué, ya me lo entendiste, ahora te lo voy a demostrar. En esta época histórica es en donde todos los planteles se da este boom de los laboratorios. Y entonces ya hay laboratorio de química, laboratorio tal, laboratorio para que el docente empiece ahí a experimentar y demuestre lo que la teoría en el salón les estaba explicando. Ahí está históricamente la incursión del docente. Hace más tiempo, digamos, antes de que el docente apareciera, no había laboratorios, era solamente un aula. Si ustedes ven las películas, vuelvo a lo mismo, ¿no? La referencia de las películas en blanco y negro, no habían, no, nunca ves a los niños con una bata y ahí con un matraz, nunca ves eso, ni con un microscopio. Esto fue a partir de que el docente se vio la necesidad de demostrar lo que decía. Y entonces nacen los experimentos escolares. Ahora, nosotros, por ejemplo, en educación, que nosotros estamos en el área de educación o en las humanidades, que hablamos de los de derecho, los de psicología, pues no puedes decir, a ver, demuéstreme que, no sé, que, pues sí, no, o sea, no, ajá, demuéstreme que un delito es malo, pues no voy a agarrar a darle un trancazo y a ver qué sentiste, no, no, ¿verdad? Así te lo demuestro, no. Nosotros lo vamos a demostrar con ejemplos dentro de su distancia empírica del alumno, donde él diga, ah, sí es cierto. Pero bueno, eso ya después lo veremos ya le iba a decir un episodio, pero en una clase específica, ¿va? Con el ciclo de Cole. Pero bueno, entonces el docente sabe demostrar, ok, profesor, no te entiendo, maestro, ya te entiendo, pero no te creo, docente, sabes mucho, ya te entiendo, ya te creo, pero ¿con qué creen que sale? Ay, excelente. Perdón, ¿eh? Es que hay una aportación aquí. Debemos ser profesores, trabajar como maestros y esforzarnos como docentes. Excelente. Esa es la idea. Pero vamos a ver los demás qué hacen. Bueno, no me sirve. Oye, pero ya te lo expliqué. Sí, pero no me sirve. Es muy diferente que te crea que te entienda a que vea que me sirve, según el alumno. Sí, voy a darle la palabra a Adriana Rodríguez. La escuchamos, que levantó la mano. Sí, bueno, hay algo muy importante y que a la mejor que tú dijiste que sí es importante que dijiste sobre la pedagogía. Aquí muchas veces nos enfrentamos al problema de que los docentes, y quiero maestros, facilitadores, como tú quieras llamarles, o como nos han puesto a lo largo de, que muchos no, no están, vamos a llamarlo, instruidos en la pedagogía.
Es decir, no son docentes de carrera, no son maestros de carrera, no son facilitadores de carrera, y no menosprecio, yo no digo que un ingeniero no pueda llegar y dar la clase de álgebra, cálculo, matemáticas, si tú quieres, pero siempre les hace falta esta parte del curso de pedagogía, porque ahí es donde se desencadena el problema del no te entiendo. Yo lo explico como yo lo entiendo, como lo entendí, pero no entiende esta parte de la pedagogía, de cómo tengo que explicarlo, cómo tengo que enseñarlo, cómo tengo que demostrarlo. Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante que bueno, se ha ido salvando en estos últimos tiempos, en el que, por ejemplo, ya para poder tomar una plaza de docente, pues ya tienes que tener una licenciatura como tal. Si vas a dar clase como ingeniero, me parece que ya les están pidiendo X y cantidad de cursos, ¿verdad? Sobre pedagogía, pero porque precisamente ese era uno de los grandes problemas. Todavía quedan bastantes que no han hecho esta parte de la pedagogía, y entonces es un punto en el que es importante en la formación. Sí, sí, claro, sí, totalmente. Y ese es un punto que efectivamente es de aquellos puntitos que llegan a dar por hecho. O sea, me viene a la mente algo que pasó en algún momento en una universidad por acá. Metieron un formato de secuencia didáctica para la planeación y todos tenían que entregar esa planeación. Y bueno, algunas cuestiones ya, competencias, todo esto. Y yo le dije a la coordinadora, algo que va en contra de la pedagogía es pedir algo que no has explicado. No puedes pedirle a un abogado que te desarrolle una secuencia didáctica si él no está inmerso en esto. Eso es incluso es una falta de respeto, digo. No puedes dar por hecho, así nosotros con el alumno, ¿no? No podemos dar por hecho que él ya sabe algo. Ay, sí sabes, ¿cómo no? Ah, sí sabes, sale lo que sigue, ¿cómo? Entonces, ¿de qué se trata, no? No puede ser, o sea, y la pedagogía, aparte de todo lo que dice muy bien la profesora Adriana, la pedagogía es como de las partes más nobles de la educación, es la parte noble, porque es la parte de desapropiarte, es la parte de la donación. Cuando a veces uno le dice a los alumnos, pregunten, y están todos así, ¿no? No te voy a evaluar, pregunta, esto es un diálogo, si tú no me preguntas, yo no voy a saber qué onda. Tú pregunta con confianza, ya empiezan a animarse. A ver esto y esto, es así, así. No me quedó claro. A ver, así y así. No me quedó claro. Así y así. Y luego se chivean y yo les digo, mira, tengo una vocación pedagógica necia. Y si me preguntas 350,000 veces, te voy a contestar las 350,000 veces. Porque ese justamente ¿cómo les diré? Ajá, es la donación, que tú ya lo explicaste y vuelves a gastar energía porque tu objetivo es que lo que tú estás tratando de transmitir se dé, y es una parte muy noble. Y yo sé que cada uno de los que estamos presentes, pues buscamos y aspiramos a eso. Yo creo que ahí es donde la vocación, yo les digo, hasta donde la vocación nos alcance, y como tenemos mucha vocación, ¿no? Siempre nos va a alcanzar, pero bueno, a ver la energía, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué dice entonces este muchacho que dice, no me sirve. Ok, ya te entendí, ya te creo, ya me lo demostraste, pero no me sirve. Tiene que surgir otra cualidad. ¿Qué cualidad es la del educador? ¿Y qué voy a hacer para que el muchacho se dé cuenta que sí le sirve lo que le estoy diciendo? Crear espacios de aprendizaje similares a su contexto o su vida cotidiana. No sé, de manera general, ciclo del agua, ¿no? O la importancia del agua. Ya te expliqué, ya te dije qué onda con eso del ciclo del agua, ya te lo expliqué bien, ya te lo demostré. Ah, pero es que a mí no me sirve. Bueno, ¿qué te quieres dedicar? A la cosa que se quiera dedicar, créanme que ténganlo por seguro que van a necesitar agua. O sea, no hay algo que diga, no, esto no se necesita agua, ¿no? Al menos que haga, como un alumno me decía en un proyecto de investigación de arquitectura, quiero investigar las casas que se van a hacer en Marte. ¿A poco ya llegó el hombre a Marte? No van a hacer agua, ¿no? O sea, no. Aquí en el planeta Tierra todos vamos a estar agua, todos, ¿no? Entonces,
le voy a generar un espacio en donde su aprendizaje esté orientado a que él se dé cuenta y llegue al punto de que lo que le estoy demostrando sí le va a servir. Ponemos un ejemplo así muy cortito. No sé, el niño que de repente, no, pues yo no voy a hacer esto, nada más vengo porque pues me manda mi papá, pero pues yo me voy a quedar con el negocio de mi papá. Vale, ¿qué negocio es? Panadería. ¿No le sirve el agua en la panadería? ¿No le sirve saber el agua en la panadería? Desde luego, en cualquier ámbito va a ser importante esto. Entonces, crear espacios de aprendizaje para que justamente el alumno entre en esa situación donde se dé cuenta que lo que le estás demostrando sí le sirve. Así surge el educador. Ahora, ¿con qué creen que sale? Profesor, ¿sabes mucho? No te entiendo. Maestro, ¿sabes mucho? Ya te entiendo, pero no te creo. Docente, ¿sabes mucho? Ya te entiendo, ya te creo, pero no me sirve. Educador, ¿sabes mucho? Ya te entiendo, ya te creo. Ya vi que me sirve, pero ¿qué crees? No me interesa. Y entonces, yo sé que todos en algún punto podemos ubicar esto en nuestros procesos. Yo le decía, fíjense que yo le decía hace en una reunión en una universidad, un director y dueño de la universidad, estaba hablando con todos los docentes y les decía, yo quiero que todo lo que esté aquí en la plataforma sea lo que ustedes están llevando en la clase. Que yo diga, a ver, ¿qué está viendo el profesor tal? Dé un clic, está viendo este tema. Entonces yo le dije, está bien, no estamos en contra de eso, pero hay algo que está perdiendo de vista. El aprendizaje no es un algoritmo. Qué bueno fuera que el aprendizaje pudiera determinarse. El aprendizaje en un niño lo agarra de volada, en otro alumno no lo agarra tan de volada. El aprendizaje en un grupo no lo agarran. Y según yo pensé que en 2 minutos, si me aventé una clase y lo empiezan a agarrar. El aprendizaje no es una transacción sistemática. Y eso es lo que debemos de defender, porque ahí es en donde está el valor de nosotros. A ver quién es el guapo que levante la mano de aventarse una bronca con esto de no sistematizar una enseñanza. ¿Sí se dan cuenta? Entonces cuando ya lo planteas así, como que ya el director dice, ¿cómo? Sí, o sea, no crea que un concepto o una operación, por decirla, ya la va a tener clara. No, hay un montón de cosas que pasan y te saca ejemplos y que no, creo que por aquí no, creo que acá no. Vamos a reafirmar, pero no salió bien la reafirmación, entonces hay que regresar. Entonces hay, o no. Es una cuestión dinámica. Ahora, ni siquiera el mismo grupo es el mismo cuando lo agarramos después. Y eso es lo que no entiende nuestro objeto, nuestra materia de desarrollo, ¿no? Parece que somos unos vendedores perdón, algo de pomada, decía, en un momentito lo leo, pero sí estoy de acuerdo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, le decía yo al director, o sea, yo no estoy en contra de verdad de que sistematicemos de alguna manera los resultados, pero vamos a ser conscientes que el hacer, dirían por ahí burdamente, enseñar algo no es enchiladas, o sea, no es algo, digo, tampoco vamos a decir que es algo inhumano, ¿no? O sobrehumano, perdón, pero pues también no es cualquier cosa, y todavía eso quieren que sepa la emoción del chamaco, y quieren que lo eduque, que en la escuela que en la casa no lo educaron. ¿Sí me explico? Entonces, híjole, de repente hay una desconsideración, me parece, muy producto de la ignorancia, porque es ignorancia realmente, es no saber en realidad qué es la docencia, ¿no? Y cuando no se sabe, o sea, las mayores faltas de respeto se dan cuando no sabes y no consideras el trabajo del otro, así nosotros. Si nosotros no consideramos el trabajo de la señora que vende frutas, si no consideramos ¿y qué sociedad queremos así? ¿No? Si no se considera el trabajo de nadie, tenemos que tener un amplio y profundo respeto por aquellos trabajos que desconocemos qué es. Ha de ser re fácil, ¿no? No es re fácil. Pero bueno, ¿va? Dice Janet Zamora, parece que somos vendedores de esos, que una pomada debe resolver todo. Maestro, ya te entiendo exactamente. Esto de no me interesa, ¿qué tanto está en manos del docente? Vamos a ver en un momentito qué nos dice el seguimiento. Y en la universidad el tema es eso de que debemos motivar más al alumno. Sí, esto de la motivación, híjole, es un tema muy complejo, pero
En un momentito lo abordamos y voy a contestar la pregunta de la profesora Lourdes, ¿vale? Por ahí con unos trabajos de Catherine, se llama Catherine Ecluy, y a ver si les doy hasta la referencia del libro. ¿Vale? En un momentito lo abordamos. Bueno, entonces no me interesa. ¿Qué hago para que le interese? ¿Qué hago para que le interese? Aquí le vamos a dar una palmadita a ese paradigma conocido como el constructivismo con un ejemplo. Si yo tengo dos alumnos y a un alumno le digo, ¿sabes qué pasa? Y habla de la lectura de X autor. Va a pasar, va a hablar. Le va a decir, no, pues ahí dice. ¿No? Y al otro le digo, hazme un ensayo o dime qué piensas de la lectura de ese autor. Va a hacer su ensayo. Pregunta, ¿quién creen que rezongue más si le objetan? Dios mío, hagan la prueba. El alumno, aunque sabe que está mal, pero no se da a vencer y no, y no, y no. Oye, pero ya te... No, ¿sí me explico? Eso es generar interés en lo que está haciendo. Y muchas veces el alumno ni siquiera es por el tema, o sea, es como porque no lo vean, como que de verdad, ¿eh? Y de paso se está llevando el tema. Por lo tanto, esta acción es totalmente constructivista, generar condiciones para que el alumno construya sus propias conclusiones, yo diría. No creo que conocimiento, pero bueno, ya es un problema ahí, un poquito conceptual. El constructivismo dice que el conocimiento, yo creo que el conocimiento no se construye, o por lo menos el conocimiento, ajá, sí lo veo así, yo creo que construye las conclusiones de las premisas que se le dan, porque también el docente tiene que darle algo. Pero bueno, entonces cuando hay condiciones para que él sea el que da las conclusiones, entonces le va a interesar. Y las va a defender, y las va a defender, y las va a defender. Por lo tanto, vamos a decir, ahí está, no que no te interesaba el tema. ¿Estamos bien? Ahora, siguiendo en este ejercicio, ¿qué creen que diga el educando? Aquí yo tengo una postura, el educando. Yo tengo una postura. Ay, espérenme. Estamos en ese momento histórico. Yo siento, pero es una opinión, yo siento que la respuesta aquí es ya lo sé. Por ChatGPT, por inteligencia artificial, ¿no? Ya lo sé. Yo siento que es eso. Pero bueno, habrá que ver, habrá que analizar, habrá que profundizar mucho en cómo se está dando ahora este momento histórico. Y si me dice, ya lo sé, ahora yo le digo, demuestra lo que ya lo sabes. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Sí, claro. Oigan, por el amor de Dios. La vez pasada estaba yo teniendo una discusión, obviamente, una discusión de ideas, ¿eh? No pleito. No, si es pleito me sacan de la universidad. Una discusión de ideas, puntos de vista distintos con una chica. Necia y necia y necia y necia. Bueno, me llegó a decir, profe, si hubiera yo pasado lógica en la prepa, lo hubiera yo ganado. Pero bueno, pero ¿saben qué? Hubo un momento, se los voy a compartir a ustedes. Sentí feo, o sea, de verdad sentí feo. A ver, ajá, sentí feo, pero no reaccioné para no hacerle ver que sentí feo. Ajá, miren, yo estaba diciéndole, o sea, explicándole, no, mira, es que esto es así, así, así. Y ella en ese, no, que no, pero que creen, con una diferencia. Checando la respuesta, o sea, me estaba yo peleando con ChatGPT. Cuando, híjole, no, que créeme, yo sentí bien feo, o sea, estaba a punto yo de decirle, oye, pero argumentame tú. O sea, pues sí, o sea, si me voy a pelear con el celular, pues mejor acabamos la clase y ya me voy y me agarro yo con el celular. Pero no quise hacerlo porque dije, si no va a ver que me estoy, sí, que me estoy molestando, ajá. Pero es muy cruel eso, ¿eh? Y después yo lo platiqué con el grupo, muchachos, eso es arrogancia. O sea, te refugias atrás de un celular, ese es tu nivel, revisándole la tarea, porque obviamente me estaba discutiendo algo porque me quería, de alguna manera, pues exhibir en algo, pero no pudo. Y todo el grupo se dio cuenta, todo el grupo me dijo, no, profe, o sea, lo estamos entendiendo. ¿Sí me explico? Y entonces siempre los argumentos como de, bueno, pues como usted diga, no es como yo diga, o sea, no es capricho. Bueno, es que
A ver, le digo, es que yo no te puedo mentir. Si tú quieres que te mienta la cara, te doy el avión, pero yo no puedo hacer eso porque me interesa tu formación. Tal vez lo que yo digo no es lo mejor, pero demuéstrame que no lo es. Y yo te lo aseguro que te lo acepto. Y, o sea, pero con ChatGPT, sí me explico, o sea, sí es como que dices, oye, no, pues cómo, ¿no? Es como cuando en la primaria, en la secundaria, se daban unos golpes afuera de la escuela y el otro llevaba a sus amigos. Dice, oye, hay códigos, ¿no? O sea, hay códigos, ¿no? Hasta en eso hay un orden, ¿no? ¿No? Hay lealtades. Pero bueno, entonces, cerrando con esto, ¿qué tenemos? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es menos importante? Algunos dicen, algunos educado no hay honor. Sí, sí, la verdad, digo, cuando ¿no? Profesor Roberto, cuando te hacen ver las cosas pues sí, con el fundamento, hasta bonito se siente, ¿no? Y dices, no, ¿sabes qué? Gracias. No pasa nada, de nuestra cédula no se nos cae un número, o sea, no, ni el título se desgasta más, no pasa nada, ¿no? Y más si nos lo tatuamos la cédula, pues imagínense cuánto se le va a caer, ¿no? Mira, eso está bueno, ¿no? Te tatúas la cédula para que cuando te estén debatiendo le haces así, ¿no? Y enseñas aquí. Ay, Dios, falacia de autoridad, pero bueno. Entonces, ¿cuál es exactamente, ese es el problema de las nuevas generaciones. ¿Verdad que a ver, sí o no está feo eso? Que yo te estuviera discutiendo algo a la maestra Lourdes. No, profesora, no, es que eso no, pero no te explico. Y estoy así. Es que, mire, o sea, la verdad sí dices, oye, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿No? A ver si cuando trabajes, ChatGPT te hace tu trabajo. O sea, pero bueno, en fin. ¿Qué es lo que pasa? El sistema, ¿qué es lo que quiere? Los sistemas educativos, ¿qué es lo que quieren? Puros mediadores, puros educadores. Por eso muchas veces el docente hace técnicas y técnicas y técnicas y técnicas y técnicas, pero las técnicas no van a ningún lado, no hay intencionalidad didáctica. Yo me acuerdo en la maestría, de verdad en la maestría, una vez llegamos a clase y empiezan a sacar unos globos y unos confetis, yo dije, a lo mejor el cumpleaños de alguien, y me dice, a ver, párense todos, y yo voy y me paro, pues me agarraron así como que en mis 5 minutos de distracción, y de repente ya tenía yo un globo aquí, luego que me lo tronaba, con que reaccioné y dije, a ver, ¿esto qué onda? ¿Qué es? Ah, es que es una actividad de integración. No, ¿qué integración? Yo vengo a ver esto, porque esto es lo que me van a preguntar. O sea, generamos ambientes para que construya su conocimiento, pero no le damos orden a ese conocimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me va a terminar diciendo que 2 más 2 es 358,000. Y entonces, cuando vaya y haga un puente, va a matar mucha gente. No, por el amor de Dios. O sea, tenemos que integrar todos. Debemos de desarrollar espacios de aprendizaje donde él construya de manera autónoma sus conclusiones, generar condiciones para que estas conclusiones se den, demostrar lo que estamos nosotros diciendo, tener cualidades o habilidades para poder explicar y saber, no todo, pero por lo menos de lo que hablamos, poder sostener. Siempre esa es la idea. No lo sabemos todo, nadie lo sabe todo, pero por lo menos que se vea de que mi presentación, pues más o menos es lo que estoy diciendo. ¿Estás de acuerdo? Dice Leticia Álvarez, pero aun cuando los argumentos sean de ella, sí, sí, desde luego, les digo que no, o sea, estaban muy débiles, lo que decía estaba muy débil. Perdón, le voy a dar aquí lectura antes de pasar a la otra parte. Pero aun cuando los argumentos sean de la IA, se puede explicar cómo funcionan los algoritmos para que se comprenda cómo es que arroja tal resultado. Ah, interesante. Siempre será mejor citar el fundamento y aún así, exactamente, muy bien, sí, no hay profundidad, ¿va? Es muy literal. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, yo ni me enojé con la IA, o sea, o sea, la IA, pobrecita de la IA, ¿no? O sea, yo era como la actitud de que dices, o sea, no manchen, o sea, ¿cómo es que tienes esa situación, o sea, de ese descaro, ¿no? Y les voy a decir la verdad, sentí feo porque yo dije, oigan, nosotros matándonos, leyendo, haciendo nuestras tareas en las clases de verdad, o sea, tú pensando, híjole, ¿esto cómo se los doy? ¿Esto qué? ¿No? ¿Sí o no, la verdad?
Ellos no saben y no lo presumimos y no nos hacemos las víctimas, pero para que llegues, lo presentes y tú pues ya haces el mayor esfuerzo, hasta sudas, te llevas un refresco, ¿no? Te llevas una toalla para echarte aire, para que te salgan con esta payasada. Apagamos las luces y nos largamos a nuestras casas. ¿Qué hacemos aquí? O sea, de verdad, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Les digo a ellos, mejor nos vamos a nuestras casas a rascarnos el ombligo y a lo mejor aprendemos más. No, la actitud es tremenda. Por eso, el punto que decíamos, la educación es antropológica. Tú puedes ser muy hábil, pero debes de tener un comportamiento adecuado a la situación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, muy bien, Leticia, creo que todos estamos de acuerdo. Aquí hay otra. Janet Zamora, es que desgraciadamente creen que saber investigar o pedir información a la IA les da conocimiento, pero no te dará la sabiduría y comprensión, desde luego. Ejemplo, no será lo mismo vivir y sentir la lectura de un libro que ver una película del libro o solo leer la reseña exacta. Me recordé del mito de la caverna, ¿no? De Platón. Roberto Campos, no hay honor, pero es lo malo de las nuevas generaciones y la formación en casa. Sí, definitivamente ese contexto es el que tenemos. En lo de la profesora Lourdes, ese lo tengo aquí un momentito pendiente y hacemos una reflexión sobre eso, ¿va? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Todos deben de integrarse. Hagamos ese análisis nosotros. ¿Qué me falta? Mediador, educador, tal vez docente, tal vez necesito conocer más lo que estoy diciendo, tal vez meterle más pedagogía. Esta reflexión me parece que es obligada, necesaria, natural y muy valiosa para nuestra práctica. Vamos a poner un supuesto. Todos avanzamos en esto. Hay transformación. Porque es claro. Les digo que esta muchacha, aún en su arrogancia, sí es arrogancia, definitivamente. Ojo, no es nada personal, o sea, es un tema no, yo no tengo nada, yo la respeto. Aún en su arrogancia, ella me dijo, si hubiera pasado lógica en la prepa, le hubiera yo ganado lo que decía. Yo dentro de mí dije, pues sí, pero no lo pasaste, y con esta actitud no vas a pasar mi materia, porque para empezar, ¿no? Cuando pasó esto, se puso bien brava, se puso muy enojada porque no pudo, y todo el grupo pues me apoyó, pues yo les dije, o sea, vean, o sea, no es personal, o sea, ahí está, ¿no? Y yo, en un afán de ser, pues buena onda, no sé, como que dije, de alguna manera, pues una muchacha es más joven que yo, pues que vea que esto no es personal, ¿no? Porque aparte la muchachita es güerita y pecosita y se puso bien rojita, o sea, estaba ya, dije, no, me basta aventar una cosa por aquí, una maldición, ¿no? Entonces yo les digo, pero de verdad les digo, yo los quiero muchísimo. Así les dije, ¿qué crees que me dijo ella? Ah, yo no, no importa, yo los quiero porque son mis alumnos y siempre voy a estar de verdad. Me dijo, no, yo no. O sea, su problema es otro, pero esta es la actitud que vemos en las aulas. Esta es la actitud y esto el sistema no lo ve. Y el sistema me va a decir, conservador, tradicionalista, ¿cómo no viste los sentimientos de la pobrecita pecosa? Por el amor de Dios, ¿y los míos qué? ¿No? ¿Los míos dónde están, no? Bueno, hay otro comentario aquí. Isis dice, nos desmoraliza, replantea nuestra función. Sí, efectivamente, sí, totalmente de acuerdo. Pero podemos con eso, ¿eh? Yo sé que podemos. Van a ver que, van a ver que, sí, claro que sí podemos. Bueno, siguiendo en esto, entonces, de profesor a maestro, ¿cómo es la capacitación? Pedagógica. La capacitación pedagógica. ¿Por qué? Porque el que sabe mucho para saber enseñar, lo decía hace ratito la profesora en su intervención, debe de tener pedagogía. En este momento histórico, por lo menos en Latinoamérica, es cuando surgen las normales, ¿no? Que ya se preocupaban por formar especialistas, pero que supieran enseñar, ¿no? Después, de maestro a docente, la capacitación es científica. ¿Por qué? Porque el método predilecto de demostración es el método científico. ¿Se dan cuenta? El método científico, ¿no? Después, fíjense, y aquí hay algo muy interesante para quienes están en consejos técnicos y de repente por ahí llegan a ir. De docente a mediador, la capacitación es metodológica. ¿De qué se habla en la educación?
Método aprendizaje basado en problemas, método STEAM, método aprendizaje basado en casos, método de servicio, método. Metodología, 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 metodología. Metodología de la evaluación formativa, metodología, pero no se habla del fin de la educación. Bueno, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pongo mucho esta analogía. El método es contingente, el fin es necesario. Vivimos en el hámster. El hámster nunca sabe a dónde va, pero está dándole. Porque es puro método lo que se capacita. Preguntemos en capacitaciones del sistema oficialistas. Bueno, ¿a dónde nos lleva el aprendizaje basado en problemas? ¿Cuál es el fin? Y ahí vamos a encontrar que no hay una claridad. Un método que no tiene un fin claro no sirve. Lo dice Jack Maritime. Después vamos a abordar esas problemáticas. Están muy interesantes. ¿Queda claro entonces hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. A ver, aquí hay una otra, ¿cómo se llama? Otra aportación, dice el profesor Roberto Carlos, perdón, Campos, para que no tengas problemas, lo hubieras dicho abrazos no balazos. Sí, amor y paz. Janet Zamora, creo que la mayor crisis es que nadie ve el punto del profe. Sí, todos defienden a los menores y padres de familia y los docentes tienen que soportar tantas incongruencias. Sí, realmente sí, digo, a veces la ignorancia es la que, es ignorancia, digo, no es un problema porque pues todos somos ignorantes en algún punto, ¿no? Pero la ignorancia es la que genera, siempre va a generar mucha oscuridad. O sea, la ignorancia siempre te va a llevar a cometer injusticias, siempre te va a llevar a cometer, pues sí, atropellos, ¿están de acuerdo? Y hace ratito hablábamos de la paideia, que era cultura en Grecia. Su contraparte justamente era la apaideusia, y la paideusia era el inculto, ¿sí? El que no sabía. Todos, todos somos en algún punto, nadie puede decir que es, pero volviendo al punto, o sea, si no sabemos, pues mejor hay que mantenernos, pues sí, mantenernos, ¿no? ¿Para qué vamos a estar señalando si no sabemos? Yo no voy a poder corregirle el trabajo, no sé, a un maestro de la construcción, porque ni siquiera una casa para un perro pude hacer, no, la verdad, o a un cocinero, o sea, la verdad, o sea, no, respeto profundo a todas las profesiones. Yo les comparto, les decía que fui carnicero, sí, yo fui carnicero, bueno, primero fui obrero, 3 años. Pero ¿qué creen acá entre nos? En una fábrica, Dios mío, que es como regresar en el tiempo. No nos daban chance ni de comer, y si, en serio, de verdad, fuera de cotorreo, ¿eh? Si te veían comiendo, te corrían. Teníamos que comer, a escondidas y trabajando, pero bueno, toda una experiencia ahí. Después fui carnicero, un tiempo igual, puse una carnicería. Entonces, hace ratito les comentaba yo a unos alumnos, en un momento les voy a decir que, ahí pues mataba yo, ¿qué? Animales, acá en donde la tenía yo, no había rastro, no hay rastro todavía, y pues se mataba, ¿no? Tenía que matar, chicharrón, manteca, carnitas, todo ese rollo, ¿no? Y después policía, ven que les digo que igual fui policía. Y yo les decía a los muchachos hace un momento, va un poco a lo que decía la profesora Lourdes, ¿cómo motivamos a los de licenciatura que dicen que no les interesa? ¿No? Los de licenciatura te dicen, no me interesa. ¿Cómo motivamos? De acuerdo a la evolución del rol docente es crear, para ver que no le interesa, crear condiciones para que el alumno construya el propio conocimiento. Miren, hace un momento estábamos hablando un poco de eso en un grupo con contadores, administradores de alumnos. Contaduría, administración, mercadotecnia, ay Dios, ¿cuál es otro? Arquitectura y pedagogía. Es una cosa ahí tremenda, ¿no? Y luego yo ex carnicero, imagínense, ¿no? Una cosa bien multidisciplinar. Y entonces decían, es que no me interesa ya mi carrera porque justamente ya vi que no se gana mucho, ya vi que no sé qué, ya vi que no sé qué. Y les digo, bueno, ¿quieres que te diga algo? No, sí, queremos escuchar a ver qué. Mira, te voy a compartir algo, no me lo estás preguntando, te lo voy a decir.
De las primeras veces que yo tomo clase, que doy clase, 7 de la mañana, en algún tiempo, ¿no? 7 de la mañana, frío, lluvia, o sea, fuerte el clima con todo. No saben, le digo, cuánto disfruté que entré al aula con mi café, agarré un plumón, compartí ideas con personas y desarrollé una clase. Pero eso, ¿qué tiene de espectacular? ¿Sabes cuándo cobra relevancia eso? Cuando en algún momento de tu vida, en un día igual o menos peor, no entraba yo a un salón, entraba yo a un matadero. Los alumnos me respetaban en el salón. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Cuando entraba al matadero, los puercos me orinaban, me perseguían, me ladraban. Ya no sabía yo si yo los mataba a ellos o ellos a mí, pero sí me explico. O sea, es que de verdad, y qué feo es decir, híjole, hace un frío. Bueno, y órale, a entrarle. Y el lodo y todo eso, y todo eso, y todo eso. Le digo, ponte tú en perspectiva. Ponte en perspectiva. ¿Qué harías? ¿Qué preferirías? Ojo, tú no quieres ser docente. Muchachos, eso es el trabajo del profesionista. El profesionista, primero que nada, va a lograr hacer lo que le gusta y eso no tiene precio. Y en segunda, el profesionista se va a evitar muchos inconvenientes que pudiera tener si no fuera profesionista. Ojo, no hablamos de dinero y a lo mejor el que mata el puerco gana más, ¿eh? Pero la satisfacción de hacer lo que a ti te gusta no tiene precio. Entonces se quedaron como pensando un poco y y me dicen, pero es que hay lana, hay más lana, sí, pero llega un momento donde tú ya no vas a tener la juventud. Yo a lo mejor me revuelco con el puerco, ya se revuelca conmigo, lo persigo y me persigue, pero ya después, yo qué bueno que voy a mantener con 20 años siempre, no. Ya con dolencias, con achaques, y yo lo veía con los señores que trabajaban, o sea, ya no era igual. El trabajo intelectual, el trabajo profesional, sí tiene un desgaste, pero díganme si no, o sea, somos profesionistas, gracias a Dios somos profesionistas, y eso es una satisfacción personal, familiar, y que podemos darle el ejemplo a nuestros hijos, a todos, ¿no? Que gracias a Dios logramos ser profesionistas. Y si ejercemos, pues sin cuál es una satisfacción de verdad que muchos quisieran tener y no pueden. Pero bueno, en conclusión, yo creo que la mejor estrategia para poder generar este diálogo de que no me interesa es la realidad, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. El día que te veas en la necesidad de trabajar, ahora, no falta el que dice, no, es que yo tengo empresas, muchachos, la vida da muchas vueltas, ¿eh? Muchas vueltas. Ni se imagina cuántas vueltas da la vida. Y hoy tú te sientes según, y dijo una muchachita, sí tiene razón, dice, porque si, por ejemplo, en mi caso, mi papá, Dios no lo quiera, se muere, yo ya no podría estudiar. ¿Qué onda? Entonces, de verdad, ya quitémonos estas ideas de que nos están bombardeando. Si tú en verdad tienes este objetivo, prepárate bien y sea un buen profesionista. Y el buen profesionista, díganme si no, siempre va a tener trabajo. Siempre, siempre va a tener trabajo. El que es mal profesionista, pues obviamente sí, como todo, pues van a tener por ahí problemillas, ¿no? Siempre van a ver, pero tú qué quieres ser. Yo creo que va por ahí. Creo que va por ahí. ¿Cómo se llama? Perdón, este, un, una idea, de Vygotsky justamente a través de la motivación, y él habla de la motivación social. Entonces, con ejemplos de la sociedad, del entorno social, se puede, igual fortalecer un poco eso. Ahora, el problema, fíjense, el problema no es tanto la motivación, porque si caemos en la dinámica, es lo que observamos. Ay, es que ya me desmotivé. Ay, ya me motivé. Ay. ¿Sí o no? O sea, decíamos la vez pasada, disciplina. Si tú te planteas un objetivo en tu vida,
Disciplínate para lograrlo. Motivado o no motivado, pero al objetivo. Y cierro con esta parte. Realidad, dijimos. No hay mejor maestro que la realidad. Y ojo, que yo todo esto que les dije no les mentí, yo les digo yo, de verdad, se los juro que no estoy mintiendo. Cristiano Ronaldo, todos lo ubican, los muchachos, todos lo ubican. ¿Ustedes creen que él nació con dinero? No, no sé si sepan su historia, pero tiene una historia brutal. O sea, el tipo le hizo bullying hasta la maestra y le aventó una banca a la maestra porque la maestra se burló de él de que no tenía el acento, ¿no? O sea, el tipo, una operación del corazón, el tipo perdió a su papá, o sea, el tipo, y les voy a decir esto que yo espero que lo atesoren, por ahí lo tengo, hasta lo guardé. Cuando Cristiano Ronaldo va a competir una competencia máxima de muchas copas que él logró en muchos récords, el entrevistador le dice, ¿qué quiere Cristiano Ronaldo? Tiene premios, una isla la tiene, abre un canal de YouTube y hace récords, y sabe, ¿no? Que en menos de un día creo que ya tenía más audiencia que la FIFA o algo así, ¿no? Una cosa impresionante. ¿Qué es lo que quiere? Y se los juro de verdad que esto, ¿cómo motiva? Bueno, por lo menos a mí me motivó y creo que los que les digo como que sí les hace replantear un poco. ¿Qué creen que dijo que quería Cristiano Ronaldo? ¿Un viaje a la luna? ¿Un viaje a Marte? No. Se los juro por el amor de Dios. ¿Cómo disfruto decirle esto a los chamacos? Estudiar, por Dios. Y le dice el que lo entrevista, ¿estudiar? Sí, porque yo me he dado cuenta que el estudio es indispensable para la vida. Por el amor de Dios, Cristiano Ronaldo, que es tu ídolo, quiere estudiar y tú, que ni siquiera tendiste tu cama, vienes y te quejas del estudio. Por Dios, lógica, realidad, o sea, no estoy mintiendo. Busquen el video, si quieren, igual déjenme, por ahí lo tengo, el cortito donde dice eso y pónganselos. Ahí está. A ver, tú idolatras a Cristiano Ronaldo, ¿no? Dale, a ver, ven. ¿Qué onda? Tú te estás quejando por una tarea, te estás quejando porque te corregí, te estás quejando, me decía una niña, cámbiame mi calificación de la plataforma, o sea, tenía 9.6, sube a 10. Dice, póngame el 10. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que el 9.6 se ve feo. Ay, Dios mío. O sea, le digo, lo que vale es el que se promedia, pero bueno, ya le va a poner su 10 para que. No sé si me explico. ¿Se dan cuenta? Y ahí miren, ¿no? A Cristiano Ronaldo le preguntaron cómo veía a su hijo y él dijo que le faltaba hambre, exacto, porque él le da ejemplo al hijo. Entonces, de verdad, conclusión, ¿cuál es la mejor motivación? La realidad. ¿Es una realidad que tú idolatras a Cristiano Ronaldo? Sí, ve. Ahí está. Es él, ¿no? Entonces, ¿quién es él? Ahora sí que quién es él, loco, yo, o él, o tú, o cómo no. ¿Sí me explico? Contundente. Busquemos, se acuerdan que desde las primeras clases platicábamos, hay que buscar cuáles son sus incentivos de ellos. ¿Cuáles son sus incentivos? ¿No? Hace un rato di una conferencia para secundaria y les decía yo a ellos, ¿por qué las personas, por qué los muchachos caen en las adicciones y saben que está mal? Es que las influencias. Bien, muchachos, ¿quiénes son sus influencias de ustedes? Se quedan callados. ¿Es tu mamá, tu papá, tu profesor? No, es un vago youtuber que ni siquiera tiende su cama, que no sabe si estudió, que no sabes ni siquiera quién es. Esa es tu influencia. Y si se quedan, o dime quién es tu youtuber favorito y dime qué logros ha hecho, o sea, qué. ¿Esos son tus referentes? ¿Tan cortito está tu visión de la vida? Miren, no les voy a decir que transformamos, pero créanme, de que les damos, reciben un golpe así como que lo reciben, ¿eh? Porque se ve. De hecho, ya tengo que después decirles, no estoy regañando, es en buena onda, porque ya los veo así como, no, es que nos puso a pensar, no, pues es la idea, ¿no? Pensar. Entonces, ¿queda claro? La realidad, considero. La realidad es el mejor motivador, porque inclusive si me está yendo de la patada, si me fue de la patada, eso mismo me va curtiendo, me va templando para echarle más ganas y no me va a deshacer una mala calificación, al contrario, eso me va a motivar para seguir y con disciplina se alcanza todo lo que se puede. Perfecto, muy bien. Bueno, pues hasta aquí entonces, terminamos nuestra sesión. Vimos como el rol docente, ¿no?
cómo el rol docente tiene una participación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evolución del rol docente, conclusión, hay que buscar integrar todos y de que hay un impacto, hay un impacto. Esa es nuestra labor y de esta manera podemos tener una buena dinámica en esta, híjole, podríamos decir dialéctica entre el docente y el alumno. No somos enemigos, el alumno nos hace más y mejor, porque el alumno nos exige. Y cuando el alumno sabe que nos exige y nosotros respondemos, es en donde nosotros le damos a entender a él que no estamos jugando y que tomamos en serio nuestra profesión. Pero en esta parte, ahí voy a leer un comentario. ¿Sí estamos bien? Muy bien. Val Martínez, estoy de acuerdo, falta hambre. Muy bien, Roberto Campos, pero pero en esa parte entra la capacidad de resolver problemas, situaciones, que es lo que prepara para la vida. Muy bien, en medida que solucionan, demuestran su capacidad totalmente. El cognitivismo dice esto, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver que aprendió el niño? Cuando aplica en un problema real lo que nosotros estamos promoviendo. Roberto Campos, al final el dinero viene y va, muy bien, los logros, la felicidad, estar en plenitud, se consiguen haciendo bien, lo que nos gusta y llena completamente. Bien. Janet Zamora, profe, no olvide decirnos qué podemos hacer contra la apatía, el libro de la autora. Ah, sí es cierto. La autora, híjole, no me acuerdo si lo tengo, pero a ver, aquí les voy a poner el nombre. A ver si les puedo compartir ¿cómo se llama? Un link, pero la autora se llama Catherine. Así. Así se llama, la autora. Lleva un apóstrofe, creo, después de la U. Disculpen, es como es francés el apellido, creo. El libro se llama Educar Asombro. Ahí viene muy, 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 muy explicado, con mucha pedagogía, por decir, cómo los alumnos pueden tener motivación en casa, o realmente se está refiriendo más a alumnos pequeños, a niños, cómo los niños pueden tener mayor motivación desde casa con un proceso que ella determina de triangulación. Voy a ver en qué medida los temas nos permiten, de los temas que siguen, y si hay oportunidad, metemos ese ejercicio, pero me gustaría mucho que lo complementáramos con una investigación que hace un pedagogo muy interesante que se llama Francesco Tonucci, y él hace una investigación muy, muy, muy padre de cómo es importante conocer el desarrollo del niño para que justamente el mismo conocimiento vaya motivando el hambre por avanzar. Para eso haríamos un ejercicio que yo les pediría, pero bueno, ya con anticipación les voy diciendo, voy planeando. Si se puede, lo metemos. Créanme que es muy, muy interesante e ilustra muy bien la influencia, manifiesta y demuestra la influencia que se tiene en la intervención pedagógica. Les agradezco muchísimo su atención. La verdad que disfruto mucho de su compañía virtual, porque se disfruta. Ya les platiqué lo que traía yo atorado de las muchachas. No, no es cierto. Ya ustedes saben que diario es una anécdota, ¿no? Pero qué mejor que compartir entre nosotros nuestras penas, ¿no? Ustedes me entienden, ¿no? Imagínense, llego con mi mamá y le voy a decir, es que, ¿qué crees? Es que, pues yo traté de generar un espacio y ella me decía que la lógica, mi mamá me va a decir, ¿qué? ¿No? Mi mamá me va a decir, oye, ya cámbiale de tema. Pero bueno, entre nosotros nos entendemos. Sí, muchas gracias por ahí el comentario de Leticia. Yo les agradezco muchísimo su atención. Estamos en contacto. Val, sí, muchas gracias. Janet Zamora, ándale, lo que callamos los profes. Vamos a hacer un podcast, ¿no? Un podcast, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Que tengan excelente noche. Estamos en contacto. Voy a poner como se les ha estado subiendo en la plataforma, en PDF, la presentación, ¿no? Para que si gustan ahí apoyar, o si consulta o cualquier situación, pues ahí está. Y de nuevo, de antemano, a mi disposición, lo que gusten, lo que necesiten, y yo pueda con todo gusto apoyarlos. Comento, sé que ustedes me entienden bien, estamos trabajando desde las 7 de la mañana, aparte dimos una conferencia, pero la verdad, el cansancio se siente, pero el ánimo de compartir con personas tan valiosas como ustedes
siempre nos va a motivar, ¿vale? Entonces yo les agradezco mucho, lo disfruto y primero Dios, amenazamos con volver. Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Que estén muy bien. Gracias, buenas noches, maestro. Hasta Muchas luego. gracias.